Hola a todos, vamos a hablar sobre NIDA y la traducción con fines específicos. Como se puede ver en el índice, primero vamos a hablar del autor, su biografía y aportaciones. En segundo lugar, el desarrollo de una teoría de la traducción, en qué consiste, aspectos, problemas y tensiones. En tercer lugar, los aspectos de la lengua, los que nos vamos a centrar en 9 características. En cuarto lugar, las aproximaciones a una teoría de la traducción, sus características y autores que han hablado sobre ciertas teorías de la traducción. Y por último, la conclusión. En primer lugar, Nida fue un lingüista estadounidense que nació en Oklahoma City en 1914. Ha sido pionero en las áreas de la teoría de la traducción y de la lingüística, siendo el precursor de la traductología como disciplina. Para comprender mejor el intento que Nida hizo para desarrollar una teoría de la traducción, es importante resaltar las aportaciones fundamentales que hizo al mundo de la traducción, como es la traducción de la Biblia. Aplicó sus propias teorías y principios traductológicos y entre ellos destacamos la diferenciación entre dos técnicas opuestas, lo que se puede ver en la siguiente diapositiva: equivalencia formal y equivalencia dinámica. La equivalencia formal consiste en que el traductor se acerque más al texto origen, trate de conservar la forma lingüística tratando de imitarla en la sucesión de las palabras, en la sintaxis y en la medida de lo posible en la sonoridad y la fonología de la lengua de llegada. El problema de esta técnica traductológica es que, muchas veces, las diferencias culturales no permiten un calco de las estructuras formales. En segundo lugar, la equivalencia dinámica no trata de calcar el texto origen, sino que quiere reproducir, con los recursos propios de la lengua de llegada, el efecto pragmático que un texto produce en un oyente o lector. Esta técnica consiste en la adaptación del texto al nuevo lector, de forma que éste conciba la traducción como un texto natural, no forzado, dentro de su comunidad lingüística. Para llevar a cabo esta tarea, el traductor tendrá que resolver problemas lingüísticos y culturales. Nida optó por la técnica de la equivalencia dinámica para sus traducciones, porque consideraba que lo importante en una traducción es mantener el contenido. Bien, ahora os hacemos una pregunta. ¿Qué es la traducción? ¿Una ciencia, una habilidad o un arte? Bien, pues la respuesta es que es un cómputo de las tres. La capacidad de traducir es una habilidad, interrelacionada cada vez más con el uso de la tecnología. El producto de la traducción es arte, sobre todo el de la traducción literaria, y estudiamos la traducción de una manera científica. Por lo tanto, como podemos ver en la siguiente diapositiva, la traducción en sí misma es una habilidad, pero la capacidad de traducir textos de contenido técnico requiere una formación especial. Hay dos conceptos erróneos que dificultan el desarrollo de la teoría de la traducción. Por un lado, la traducción es ciencia, y por otro es necesario elaborar una teoría que incluya toda clase de textos, de audiencias y de circunstancias de uso. Ahora, a partir de este proceso de traducción y teniendo en cuenta los resultados de las investigaciones neurofisiológicas, se piensa que existen tres diferentes sistemas de redes. El primero recibe o transmite textos orales o escritos y consiste en templetes para identificar o descifrar elementos lingüísticos. En segundo lugar, formular mensajes que transmiten un segundo sistema que almacena conceptos. Y en tercer lugar, relaciona el primer sistema con el conceptual. Bien, a continuación veremos tres definiciones de teorías de traducción que hemos considerado acertadas. La primera, grupo coherente de proposiciones generales usadas como principios para explicar una clase de fenómenos. La segunda, una serie de reglas o principios usados para orientar a las personas que tratan de llevar a cabo una tarea. Y la tercera, un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno, deducidas a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico. Hemos considerado que la segunda es la que más se ajusta a una teoría de la traducción. Sin embargo, no hay en realidad una teoría que incluya todos los factores. Por eso las llamamos teorías parciales. Ahora pasaremos a hablar de los problemas de las mismas. El problema para formular una teoría es que el procedimiento de traducir existe en nuestras mentes y no sabemos lo que ocurre en ellas. Decimos que la traducción es una habilidad porque hay muchos bilingües competentes, pero también se puede mejorar mediante la experiencia y la instrucción. No hace falta ser bilingüe para ser un buen traductor, para hacer una buena traducción. Muchos de los traductores, sin embargo, que no han estudiado los principios de traducción y muchos de ellos piensan o están en contra de seguir cursos de teoría de la traducción. Como podemos ver a la derecha, existe tensión entre dos aspectos de comunicación, textos literarios y frente a los textos comerciales, políticos, jurídicos y técnicos.
Como bien sabréis, casi todos los libros acerca de la traducción están escritos desde el punto de vista literario. Hay que conservar todas las características estilísticas y completar el sentido por medio de otras formas retóricas equivalentes. Para la traducción, sin embargo, de textos comerciales, políticos, jurídicos y técnicos, se siguen unos principios muy diferentes. Además, existen menos libros dedicados a cada uno de estos textos. Como pequeña conclusión acerca de este apartado, decimos que, para entender mejor las implicaciones de cualquier teoría de la traducción, debemos considerar algunos aspectos de las lenguas y esencialmente la relación entre lenguas y culturas. Ahora pasaremos a hablar sobre los aspectos esenciales de la lengua. Como bien sabréis, la lengua es una serie de hábitos verbales que representan aspectos de una cultura, constituyen un fenómeno interactivo. Es cambiante, evoluciona y se transmite de generación en generación. Por ello, aquellas lenguas que no se transmiten no perduran. Ningún hablante posee el sistema de signos completo. Un hablante no nativo no alcanza el dominio de una lengua pleno. El significado de un símbolo verbal se define mediante otros símbolos. Los símbolos que usamos para definir los significados son, por un lado, sintagmáticos, aparecen en las mismas expresiones, y por otro lado, paradigmáticos, palabras o frases que se pueden sustituir por otros símbolos en contextos específicos. En tercer lugar, este autor, Martin Jost, él dice que el contexto contiene más información que la palabra de la que se trate. Hablamos sobre función del contexto maximizada y función de términos específicos minimizada. Para determinar los sentidos de los símbolos verbales, el énfasis debe ponerse en la combinación del elemento focal y en el contexto, y no en las palabras aisladas. Por eso la lexicografía debe moverse desde el nivel atómico de las palabras aisladas hasta el nivel molecular de símbolos verbales en combinaciones. Así pues, simplificando, lo que se establece es un significado estándar de la palabra y derivar otros significados a partir de la nombrada función maxificada del contexto. Como cuarta característica, no hay sinónimos completos dentro de una lengua o en dos diferentes. Son próximos en el sentido, pero no son idénticos. Como quinta característica, todas las lenguas y también las culturas cambian continuamente, y estos cambios se producen en todos los niveles de la estructura, desde los sonidos hasta los diferentes textos o discursos. Como sexta característica, en todos los niveles las fronteras de las formas y los usos son indefinidas, pero normalmente el sistema tradicional de la escritura esconde tales diferencias. Sin embargo, en el caso del castellano, es peculiar, puesto que refleja el habla a través de la escritura. Se habla tal cual se escribe, aunque como en todas las culturas existe una disparidad y diferencia en el habla en función de la zona. Los significados de las palabras no dependen de contextos sintagmáticos, sino de los contextos pragmáticos de la comunicación. El lenguaje académico es solo un dialecto limitado. El sentido casi siempre es más importante que los factores formales. Las fronteras entre las diferentes clases de textos son confusas. Los modelos o patrones habituales tienen una influencia importante que el habla parece ser casi automática. A esto lo deriva la séptima característica, hablamos sin pensar. Aunque la lengua tenga reglas fijas, realmente al hablar no se siguen. El hablante modifica las reglas. Tenemos el ejemplo del sarcasmo o la ironía. La octava característica es que para los traductores e intérpretes probablemente el aspecto más importante es la existencia de clases referenciales que son universales. Hay palabras que pueden pertenecer a más de una clase referencial. Esto lo hemos estudiado en terminología, por ejemplo. Como veis en la diapositiva hay simplemente un ejemplo sobre los tipos de clases referenciales en que se encuentran las entidades, actividades, estados, procedimientos y características. Como última característica, algunos modelos universales de discursos son también muy importantes. Las 4 clases de discursos más importantes son narración, en los que excluimos novelas, cuentos, experiencias personales, historia y biografía, los componentes de participantes activos, acontecimientos y un tiempo, es lo que entra dentro de la narración. La descripción es el factor espacio, es básico. En la argumentación, la condición, la concesión, la causa, efecto, resultado y propósito. Y en la conversación, cubre también parte de la argumentación, porque varias personas participan en este hecho. Sin embargo, en algunos casos no está muy estructurada y puede ser totalmente fática, ya que se utilizan para mantener una posición social. Un ejemplo serían las conversaciones que se mantienen en recepciones diplomáticas.
Sin embargo, en la mayoría de los textos incluyen varios tipos de modelos, los textos son mixtos. En un discurso hay componentes indispensables de progresión, representando, por ejemplo, en los tiempos verbales y en ciertos conectores, y componentes de cohesión, transiciones, referencias a acontecimientos. Por lo tanto, el objeto de un texto puede ser descrito en términos de impacto, de atracción y de factores estéticos. Ahora pasaremos a hablar sobre las aproximaciones a una teoría de la traducción. Partimos del hecho de que no existe ninguna teoría de la traducción que pueda incluir todas las variedades de los textos, contextos y clases de receptores. Una dificultad para la presentación de cualquier teoría es el hecho de que todos los idiomas reflejan la cultura de la que forman parte. Antes de establecer una teoría de traducción, habría que tener una teoría de la cultura, que es más complicado que una lengua. Como podemos ver en la diapositiva, Freud se aventuró a intentar formular una teoría de la cultura, presentándose como principal dificultad la amplia variedad de culturas. Así pues, sería necesario una subteoría cultural basada en la lengua y en los sistemas de comunicación. La lengua es el reflejo de la cultura, por ello es necesario formular teorías de traducción mediante la cultura representada por dicha lengua. Para describir la traducción se han abarcado diferentes puntos de vista, en los que se incluyen la filología, la lingüística, la teoría de la comunicación, la sociolingüística. Ahora pasaremos a hablar de todas las formulaciones de teorías de traducción por diferentes autores. En primer lugar, San Jerónimo defendió su traducción latina de la Biblia. Las principales discusiones sobre la teoría y la naturaleza de la traducción se han basado en textos literarios. La obra de Lutero también influyó en la práctica de la traducción. Muchos otros autores han escrito acerca de la traducción de textos literarios, como se pueden ver en la diapositiva, aunque no todos están recogidos en la misma. Con frecuencia se cita a Walter Benjamin por su insistencia en que una traducción debe representar una equivalencia formal para alcanzar el lenguaje puro, pero su deseo de comunicar por medio de un metalenguaje o de un metatexto no ha tenido éxito entre la mayoría de traductores. Mary Snell Hornby desearía que los estudios de traducción se consideraran como una disciplina independiente, con el fin de incluir en ella toda clase de textos. Good habría querido encontrar en el concepto de relevancia la respuesta a toda clase de problemas de traducción, pero no es posible atribuir a cualquier aspecto de comunicación la solución para todas las dificultades de comunicación interlingual. Ladmiral aporta varios factores de la psicología, de la sociolingüística, de la semántica y de la semiótica como solución para cualquier problema de traducción. Osgood, su orientación acerca de unos niveles universales psicolingüísticos es crucial para entender los perfiles semánticos asociativos de las palabras. El punto de vista lingüístico es característico de Catford, con su orientación funcional, y de Malone, que trató de seguir la lingüística transformacional. Binet y Davernet, lingüística comparativa, que es la base para la teoría de la traducción dirigido a traductores ingleses y franceses. Por lo tanto, las conclusiones que sacamos acerca de todo este trabajo son que los principios de traducción más reconocidos y usados por los traductores son una combinación de factores lingüísticos y culturales, llamados sociolingüísticos, que cualquier teoría de la traducción debe reconocer la multiplicidad de traducciones adecuadas, porque siempre es posible decir prácticamente la misma cosa de diferentes maneras. No estamos preparados para formular una teoría integral, universal y única de la traducción. Vivimos en la edad de la información interlingual e interlingüística. Y por último, para llegar a formular dicha teoría tenemos que basarnos en la sociolingüística, es decir, la teoría cultural, incluir esta y la traducción. Esta es la bibliografía que hemos utilizado y muchas gracias.